El CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que conduce Hernán Lecher, justamente publicó, dio a conocer en el día de ayer, un informe imperdible. Vamos a tomarnos unos minutos para desarrollarlo. Es un estudio que hace el CEPA sobre la facturación y las ganancias de las 500 mayores empresas, la mayoría de ellas participando de ese coloquio de ideas. Facturación y ganancia de las 500 mayores empresas del país desde el año 2012 hasta el 2022. En algunos casos hay datos que llegan hasta el 2020, pero que tienen la proyección. Ahora los vamos a ver cuando repasemos las gráficas. Un análisis de la rentabilidad empresaria, de las ganancias entre el año 2012 y el año 2022. ¿Qué es lo que hace CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, en este estudio? Toma comparativamente los tres gobiernos, desde el 2012 a la fecha, el periodo de Cristina, el periodo de Mauricio Macri y lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Y analiza las ganancias, la evolución, en función justamente de lo que son las definiciones habituales del empresariado argentino. Cuando, por ejemplo, dicen queremos reglas claras, o cuando, por ejemplo, dicen la presión impositiva acá es altísima, o cuando dicen, por ejemplo, el costo laboral es insoportable. No podemos producir ni ganar con este costo laboral. Entonces, lo que hace este informe del CEPA es poner en negro sobre blanco, o en blanco sobre negro, como usted prefiera, algunos datos comparativos de cómo les va a esos empresarios cuando quien conduce los destinos del país es un proyecto que prioriza la industria, que prioriza las políticas sociales, que prioriza una gestión con anclaje en un concepto nacional, popular, de valorización de los derechos populares. ¿Y qué es lo que les pasa cuando gobiernan los sectores neoliberales? Aquellos a los cuales el empresariado apoya, casi sin dudarlo. ¿Cuándo les va mejor a los empresarios argentinos? ¿Cuando gobiernan los sectores del pensamiento nacional o cuando gobiernan los sectores del neoliberalismo? Bueno, veámoslo. Por ejemplo, este informe señala que las primeras 500 empresas del país tuvieron en el periodo 2012-2015 un promedio anual de 258.767 millones de dólares. Valor bruto de la producción de las primeras 500 empresas en el periodo 2012-2020. Si vamos al 2012-2015, observamos 258.767 millones de dólares. Ese ingreso promedio durante el macrismo descendió a 221.901 millones de dólares. O sea, de el gobierno de Cristina, entre el 2012 y el 2015, donde tuvieron una ganancia de 258.767 millones de dólares, al de Macri, al final del gobierno de Macri, en los años del gobierno de Macri, tuvieron una caída del 14% los empresarios, en dólares. Entre la facturación del año 2015, que fue el último año del gobierno de Cristina, que fue de 259.143 millones, entre la facturación del año 2015 de las primeras 500 empresas, que ahí lo ven, es la cuarta columna, 259.143 millones de dólares, y si nos vamos a la penúltima columna, la del año 2019, que corresponde al último año de gestión de Mauricio Macri, veremos que la caída es del 23,3%.
Ahí queda clara la comparación, ¿no es cierto?, de lo que es un gobierno, una gestión y otra. Ese gobierno que denostaban, que decían, bueno. En los 4 años de aquel gobierno de Cristina, promediaron 21.063 millones de dólares, mientras que en el periodo de Mauricio Macri, 16.035 millones, o sea, un 24% menos que en la gestión anterior. ¿Sí? 4 años de Cristina, 4 años de Macri, facturaron 24% menos las 500 principales empresas. La utilidad de las primeras 500 empresas en el periodo 2012-2020 medida en millones de dólares. Ven la cuarta columna, 24.563 millones, estamos hablando de las utilidades de las principales 500 empresas. Y 13.941 millones en el último año de Mauricio Macri. Solo en el año 2018 tuvo algún crecimiento comparativo Macri durante su gestión. Fíjense cómo termina el tema de las utilidades de las empresas en el año 2019. El año 2020 no se puede tomar, es el año de la pandemia, no se puede tomar como referencia, indudablemente. Vamos a otro tema, que es cómo impacta el pago de impuestos en esas 500 empresas más grandes del país. Entre 2012 y 2019, la relación entre la carga tributaria y la facturación estuvo en el promedio en el 11,2%. El promedio durante el periodo 2012-2015 fue del 11,2%. Ahí hubo una mayor, una proporción un poco mayor de impuestos que lo que hubo durante el gobierno de Macri. Lo vemos, el pico más alto durante el macrismo fue del 11,1 y el más bajo del 9,7. Ahora, fíjense qué interesante, porque señala habitualmente el empresariado que la presión impositiva no los deja crecer, los ahoga, los asfixia, que no se puede vivir, que no se puede producir. Y sin embargo, no con una diferencia sustancial, pero sí con una diferencia, 11,2% el promedio de los últimos 4 años de gobierno de Cristina y algo menor el promedio durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, las utilidades y la facturación tienen diferencias muy favorables, como las veíamos y escuchábamos recién, durante aquellos años. Comparativamente, quiere decir, un poco mayor la carga impositiva, levemente superior a la carga impositiva, pero con ganancias abrumadoramente superiores. O sea, ahí no habría un problema, no estaría habiendo un problema, evidentemente. ¿Qué más dice el informe del CEPA? Vinculado a este tema, que si se considera la situación de un conjunto de empresas, las que están en el top 10, las más grandes empresas del país, Arcor, Molinos, Aluar, Ledesma, la Anónima, esa relación se reduce aún más. El peso de los impuestos sobre las ventas se reduce al 5,3% promedio en el periodo 2017-2022. Otro punto que plantea este informe es el de la incidencia de los costos laborales, que es una cantinela, el llanto permanente de los sectores empresariales. Dice, el costo laboral nos asfixia, no podemos producir, no podemos invertir, no se puede, porque el costo laboral es altísimo. Bueno, el resultado del estudio entre estas 500 empresas dice que en promedio, entre los años 2012 y el año 2019, el costo laboral representó solo el 14,8%. La evolución, el costo laboral, donde mayor incidencia tuvo el costo laboral fue en el año 2017, 16,8%, pero el promedio en la curva 2012-2020 es del 14,8%. De ningún modo
ese porcentaje puede implicar o significar un impedimento para el desarrollo de la producción en la Argentina. Otro dato interesante que muestra el estudio es el de la comparación entre las expectativas y las realidades entre el empresariado argentino. Ese que está reunido hoy, desde ayer, hoy y mañana en Mar del Plata. Ese empresariado realiza una encuesta entre sus asociados, una encuesta anual que organiza el coloquio de idea, entre 200 empresarios. De esos 500, 200 son los que participan habitualmente en esa encuesta de expectativas. Encuestas de expectativas. Fíjense qué interesante. Entre el 2012 y el 2015, años del segundo mandato del gobierno de Cristina, los empresarios consultados en esa encuesta decían, el 50% de los empresarios consultados pronosticaban que la rentabilidad de sus empresas iba a disminuir, se iba a caer, iba a ser menor en los meses siguientes. 50%. Y había otro 30% que decía que iba a estar igual, que no iba a tener cambios. O sea, solo el 20% de esos empresarios consultados, los más grandes empresarios argentinos, consultados en la encuesta interna realizada por ellos mismos, veíamos recién que eso no fue cierto, que año tras año les iba cada vez mejor. Ahora, cuando realizan esa consulta en la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en el año 2015, ¿y qué dice? El 50% de esos empresarios decía que la rentabilidad de sus empresas iba a ser muy superior. Después del desastre de Macri, o sea, podrían haber hecho la experiencia y decir, bueno, la verdad, cuando decíamos que nos iba a ir mal, nos fue bien, cuando decíamos que nos iba a ir bien, nos fue mal. Bueno, en el año 2019 vuelven a hacer la encuesta, como ahora la van a hacer también. Después que había perdido Macri las elecciones, ya había triunfado al frente de todos y se avecinaba el nuevo gobierno. ¿Qué decían? Las expectativas de los empresarios en Argentina, el 60% decían que iban a reducir sus ganancias por la victoria del frente de todos. Bueno, por supuesto le fue mal. Por supuesto le fue mal en el análisis y en el pronóstico, porque volvieron a ganar, como nunca. Como nunca. O mejor dicho, me corrijo. Sí, como siempre que gobierna un gobierno que defiende los intereses de los sectores populares y que para eso tiene que irle bien al empresariado. Que le vaya bien al empresariado, que haya control del Estado, que haya presión tributaria, que se respeten los derechos sociales. Ahí les va bien. Ahora, cuando viene un gobierno que apuesta a la timba financiera, a la fuga de capitales, al endeudamiento, a la apertura de las importaciones, ahí el empresario le va para el diablo. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Fíjense, hablaba de cómo les está yendo ahora. Hace unas semanas atrás hicimos un informe en este sentido acá, hablábamos del tema, mostrábamos la evolución de las ganancias de las empresas alimenticias, que es algo que nos obsesiona mostrar y compartir con ustedes. En el primer trimestre de este año, dice el informe del CEPA, la Anónima, que es la cadena de hipermercados de la familia de Marcos Peña, de los Peña Brown, la Anónima y Aluar, la empresa de aluminio de Madanes, que el dueño también de Bridgestone, el que estaba en el conflicto con los trabajadores del neumático, que no les quería dar aumentos. Bueno, obtuvieron utilidades operativas, esas dos empresas. La Anónima ganó utilidades operativas, escuchen, el primer trimestre de este año, 26 millones de dólares. La Anónima, primer trimestre de año 2022, tuvo utilidades por 26 millones de dólares. Aluar, la empresa de Madanes, de la que forma parte Madanes, ¿sabe cuánto tuvo de utilidades en el primer trimestre de este año? ¿Le pareció mucho 26 millones de dólares que ganó la Anónima? Bueno, Aluar ganó 248 millones de dólares. Son rubros distintos, indudablemente. 248 millones de dólares en el primer trimestre.
ese resultado significó el 250% más de lo que habían ganado en el año 2021. En el primer semestre, enero, junio de este año, ganancias operativas de Ternium, del grupo de Roca, de Paolo Roca, acero, 458 millones de dólares. Pan American Energy, energética, de la familia Bulgheroni, 422 millones de dólares. Arcor, del grupo Pagani, de alimentación, la principal alimenticia argentina, tuvo 166 millones de dólares. Otra, el Tech Petrol, también del grupo Roca, que ya había ganado con Ternium 458 millones de dólares. Bueno, con Tech Petrol, Roca ganó 140 millones de dólares, primer semestre. Arcor, le dije 166 millones. Molinos, Río de la Plata, 140 millones. Bueno, Clarín, Grupo Clarín, Magneto, Telecomunicaciones, Medio, 22 millones de dólares. 22 millones de dólares, ganancias operativas del Grupo Clarín en el primer semestre de este año. El mismo grupo que todos los días inventa noticias, lanza campañas, ganó 22 millones de dólares en los primeros 6 meses de este año, de utilidades, ganancias operativas. Bueno, Ledesma, de azúcar y papel del grupo Blaquier, 76 millones. Rentabilidad entre octubre del 2012 y agosto del 2022. Esta es la encuesta de expectativas de los ejecutivos. Estas expectativas tenían